Continuamos con la última parte de la construcción de nuestra tabla de distribución de frecuencia por intervalos de clase. En la última clase nosotros habíamos calculado la marca de clase, ¿no?, que es el punto medio de cada uno de los intervalos de clase, ¿no? Es el valor central entre el límite inferior y superior, y la frecuencia absoluta simple, que son la cantidad de datos que cierran los límites inferiores y superiores de cada clase, ¿no? Esa cantidad de datos lo tenemos que buscar dentro de los datos ordenados, tenemos que contarlos, y una vez que calculamos, sumamos, ¿no?, cada una de las frecuencias absolutas simples, y nos tienes que dar el número total de datos, es decir, la muestra. Ahora vamos a continuar con el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada, y vamos a seguir de la misma manera como veníamos trabajando en los videos anteriores. Primero lo hacemos con Excel y después vemos cómo lo vamos a calcular de forma manuscrita, es decir, con papel, lapicera y una calculadora. Entonces, ahora para calcular la frecuencia absoluta acumulada, si vamos al concepto, ¿no?, de frecuencia acumulada, la frecuencia de cada observación más la suma de los valores anteriores a la misma, dice el concepto. ¿Qué quiere decir esto? Que la frecuencia de cada observación hace referencia a la frecuencia absoluta simple más la suma de los valores anteriores, es decir, más la suma de las frecuencias absolutas simples anteriores. Vamos a ver cómo se calcula. Entonces, para el primer intervalo de clase, la frecuencia absoluta simple siempre va a ser igual a la frecuencia absoluta simple. Esto es porque no tenemos frecuencias absolutas simples anteriores, ¿no?, que hayamos sumado. Entonces vamos a colocar, ¿no?, el mismo valor, ¿no?, de la frecuencia absoluta simple para el primer intervalo de clase. Ya para el segundo intervalo de clase tenemos que sumar las sumas de las frecuencias absolutas acumuladas anterior más la frecuencia absoluta simple de ese intervalo de clase. Entonces nos va a quedar la suma de las anteriores es 6, ¿no? Seleccionamos 6 más la frecuencia absoluta de ese simple de ese intervalo de clase, que es 5. Cerramos paréntesis y sumamos. Para no repetir cada uno de los pasos, nosotros lo que vamos a hacer es utilizar esta función de seleccionar desde la esquina de la celda, ¿no?, y desplazar hacia abajo, ¿no?, y automáticamente el Excel nos va a calcular la frecuencia absoluta acumulada para cada uno de los intervalos de clase que faltaban. Como verán, en el último intervalo de clase, que es el E, nos da 20. Bueno, esto es un dato importante, que siempre debe coincidir con el número total de datos para la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Si no coincide, es porque habremos sumado mal en algún paso anterior. Ahora vamos a verlo cómo hacer de forma manuscrita, ¿no? Acá ya yo ya tengo, digamos, las operaciones escritas, todas las operaciones, porque ya estuve explicando para otra sede, así que va a ser mucho más sencillo. Lo único que tengo que ir haciendo ahora es explicar y hacer la operación. Como le dije, la frecuencia absoluta acumulada, ¿no?, que se simboliza con F sub i,
f sub i, mayúscula, ¿no? La f, la primera frecuencia acumulada del primer intervalo va a ser 6 siempre, ¿no? Porque es la suma de las frecuencias absolutas simples anteriores, y como no hay frecuencias absolutas simples anteriores, entonces va a quedar el 6. Ya para el segundo intervalo, para B, vamos a sumar la suma de las frecuencias absolutas simples anteriores, que es 6, ¿no? Más la frecuencia simple, en este caso, del intervalo de clase B, que es 5. Y sumamos 6 más 5, nos va a dar 11. Hacemos lo mismo para el intervalo de clase C. Sumamos las frecuencias absolutas simples anteriores, que absoluta anterior, que en este caso va a ser 11, ¿no? Más la frecuencia absoluta simple de ese intervalo de clase. Entonces 11 más 5 va a ser 16. Sumamos la frecuencia absoluta anterior, absoluta acumulada anterior, más la frecuencia simple de ese intervalo de clase, y 16 más 0 va a ser 16. Para el intervalo de clase E, sumamos la frecuencia absoluta acumulada anterior más la frecuencia absoluta simple de ese intervalo de clase. 16 más 4 va a ser 20. Bueno, si comparan los valores, ¿no? Si vamos comparando, vamos a ver que coincide 6, 11, 16 y 20. 6, 11, 16, 16 y 20. Coinciden las frecuencias absolutas acumuladas, tanto hecha con el Excel como la forma manual. Ahora vamos a calcular las frecuencias proporcionales. Las frecuencias proporcionales, o suele suceder que frecuencias proporcionales aparecen también como frecuencias relativas, es decir, son sinónimos, representan lo mismo. Pueden encontrarlo muchas veces de esa manera en las bibliografías o en los diferentes videos que ustedes miren en YouTube, ¿no? Que ponen, en vez de frecuencias proporcionales, pongan frecuencias relativas y no aparezca la frecuencia relativa porcentual. Como nosotros tenemos en nuestra clase frecuencias proporcionales y frecuencias relativas, bueno, decidí incluir este cálculo, ¿no? Y quise hacer mención sobre estas diferencias que pueden encontrar a veces. Vamos a calcular la frecuencia proporcional simple. Para calcular la frecuencia proporcional simple, vamos a ver primero el concepto que nos dice. Es el cociente entre las frecuencias absolutas simples, tendría que decir, de cada clase, y el número acá. Ese cociente, perdón, estaba leyendo mal. Ese cociente de las frecuencias de una clase, es decir, la frecuencia absoluta simple de una clase, y el número total de sus observaciones. Bueno, vamos a calcular. Entonces, para calcular la frecuencia proporcional simple del primer intervalo de clase, vamos a hacer el cociente entre la frecuencia absoluta simple, que es 6, dividido el número total de observación, que es 20, ¿no? Que tenemos acá o acá, que es el mismo dato. Entonces vamos a hacer esa operación con Excel. Vamos a dividir, introducimos el más, abrimos paréntesis, 6, y la operación división acá es la barrita inclinada hacia la derecha, y seleccionamos el valor 20. Cerramos paréntesis y Enter.
Algo acá que me olvidé de hacer para después no repetir esta operación para cada uno de los intervalos de clase, no hacer todas las operaciones, que es una ayuda que nos da Excel, es de fijar, cuando quieren modificar algo, ¿no?, de la fórmula que pusieron, se vienen acá arriba en la barrita de fórmulas, y en este caso yo quiero modificar o quiero digamos fijar es la palabra que estoy buscando, quiero fijar este dato, el valor 20. Vieron que yo me posicioné acá, ¿no?, y automáticamente se me seleccionó la celda esa. Entonces, para fijar este número, el valor de esta celda, voy a presionar F4, ¿no? Ya lo hicimos en los videos anteriores, que bueno, no viene de más volver a repetir este paso. Una vez que fijamos, presionamos Enter para que tome la modificación, y ahora sí podemos tirar para que haga todas las operaciones automáticamente para cada uno de los intervalos de clase. Y una vez que calculamos con el Excel, ¿no?, cada una de las frecuencias proporcionales simples, vamos a sumar, ¿no?, y la suma de las frecuencias proporcionales simples me tiene que dar 1 en cualquier tabla y con cualquier cantidad de datos. Siempre la suma de las frecuencias proporcionales simples va a dar 1, y si no le da 1 o aproximadamente, o décimas o centésimas aproximados a 1, quiere decir que hicimos mal los cálculos, las operaciones. Entonces, para sumar vamos a introducir la función suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todas las frecuencias proporcionales simples, cerramos paréntesis y Enter. Como vieron, a mí me dio 1. Vamos a hacerlo ahora de forma manual, manuscrita. Acá yo ya tengo la frecuencia F sub R, representa la frecuencia proporcional simple. Entonces tenemos que ir dividiendo para calcular las frecuencias absolutas simples. Tenemos en esta columna dividido el número total de datos. Yo para eso voy a utilizar mi calculadora. Voy a desplazar hacia la derecha para que se vean los datos. Entonces vamos a hacer 6, ¿no?, que representa el valor de la frecuencia absoluta simple, dividido el número total de observaciones, que es 20. 6 dividido 20 es igual a 0,3. 0,3. Hacemos lo mismo para 5 dividido 20. 5 dividido 20, que es este 5 salió de la frecuencia absoluta simple y el 20 es el número total de datos. 5 dividido 20 es igual a 0,25. 0,25. En el tercer intervalo de clase, que es en el intervalo de clase C, tenemos 5 otra vez y el número total de observaciones es 20, es decir, es la misma operación que tenemos en la celda de arriba, entonces va a ser 0,25. Para el intervalo de clase D tenemos 0, ¿no?, de frecuencia absoluta simple, y lo dividimos por 20. 0 dividido 20 me va a dar 0. Y para el último intervalo de clase, que es el E, dividimos 4 dividido 20 me va a dar 0,2, si no me equivoco. 4 dividido 20, vamos a hacerlo. 4
dividido 20 es igual 4 dividido 20 es igual a 0,2. Y si nosotros sumamos, ¿no?, cada una de las frecuencias proporcionales simples, 0,3 más 0,25 tenemos 0,55 más 0,55 más 0,25 tenemos 0,8 más 0, 0,8 y más 0,2, 1. No nos da lo mismo. Perdón, presioné nada que ver. Presioné la tecla F1. Bueno, una vez que calculamos la frecuencia relativa, perdón, la frecuencia proporcional simple, vamos a calcular la frecuencia proporcional acumulada. Y para ello vamos a ir sumando las frecuencias proporcionales simples anteriores y las sumamos a las frecuencias simples de esa clase. Entonces, como no tenemos frecuencias proporcionales anteriores a la primer intervalo, nos va a ir 0,3, ¿no?, el primero. Es de la misma forma que venimos haciendo para la frecuencia absoluta acumulada. Entonces va a ser 0,3. Ahora, para calcular la frecuencia proporcional acumulada del intervalo de clase B, tenemos que sumar las anteriores, que es 0,3. Vamos a sumar las anteriores, 0,3, más la frecuencia proporcional simple de ese intervalo de clase, que es 0,25. Sumamos y cerramos. Y para no repetir todas las operaciones, vamos a utilizar esta función de arrastrar hacia abajo para que nos calcule automáticamente. Y vemos que en el último intervalo de clase, en la frecuencia proporcional acumulada, nos tiene que dar siempre, en cualquier tabla que ustedes construyan, el valor 1, ¿no? Bueno, vamos a hacerlo ahora de forma manual, ¿no?, acá en nuestra tablita. Tenemos que la frecuencia proporcional acumulada es la suma de las frecuencias proporcionales simples anteriores más la frecuencia proporcional simple de ese intervalo que queremos calcular. Entonces, el 0,33 es la frecuencia proporcional, no tenemos anterior, entonces vamos a escribir como frecuencia proporcional acumulada ese valor. Acá tenemos las frecuencias proporcionales acumuladas anterior, o las sumas de las frecuencias proporcionales simples anteriores. Entonces, como es 0,3, sumamos 0,3 más la frecuencia proporcional de ese intervalo de clase, que es 0,25. Y eso me va a dar 0,55. Ahora tenemos la frecuencia proporcional acumulada de la clase C, va a ser las sumas de las frecuencias absolutas simples anteriores o acumulada anterior, y lo mismo, ¿no?, es la misma expresión, más la frecuencia proporcional simple de ese intervalo de clase. Entonces 0,55 más 0,25 nos va a dar 0,8. En la clase D, la suma de las frecuencias acumuladas anteriores más la frecuencia, proporcional acumulada de las anteriores más la frecuencia proporcional simple de ese intervalo de clase, que es 0. Y 0,8 más 0 va a dar 0,8.
Para el intervalo de clase E, que es el último, tenemos las frecuencias acumuladas de las anteriores más la frecuencia proporcional. Otra vez dije acumulada, bueno, frecuencia proporcional acumulada de las anteriores más la frecuencia proporcional simple de ese intervalo de clase, que nos va a dar 1. Y acá también tienen que siempre en el último intervalo de clase la frecuencia proporcional acumulada, siempre en cualquier tabla y en cualquier cantidad de observaciones que ustedes tengan o números de datos, siempre le va a dar 1. ¿no? Si no le da 1 porque hicieron mal las operaciones, le erraron en algún dato y tienen que buscar el error. Bueno, seguimos con el cálculo de las frecuencias relativas porcentuales. Lo que vamos a ir haciendo para la frecuencia relativa simple porcentual, vamos a ir calculando o ir multiplicando en este caso la frecuencia proporcional simple, lo multiplicamos por 100, ¿no? 0,3 lo tenemos que multiplicar por 100. Acá el por se escribe con el asterisco, y para escribir el asterisco con el teclado tienen que presionar la tecla Shift, que es la tecla que tiene la flechita apuntando hacia arriba, mantienen apretado y buscan la tecla que tiene el símbolo del asterisco, que por lo general está pegado a la tecla Enter. Y escriben el 100 y cierran el paréntesis. Nos va a dar 30. Vamos a ver si es necesario repetir las mismas operaciones para todas las frecuencias relativas proporcionales. No es necesario. Ya me calculó. Bueno, arrastrando desde la esquinita ya me calcula las frecuencias relativas porcentuales para todos los intervalos de clase que quiero. Y bueno, para saber si hicimos bien las operaciones, vamos a sumar todas las frecuencias relativas porcentuales de todos los intervalos. Escribimos la función suma. Para introducir apretamos introducimos el más, después escribimos suma y seleccionamos los datos, cerramos paréntesis y presionamos y nos tiene que dar 100, siempre nos tiene que dar 100. Bueno, vemos cómo calcular de forma manual. Bueno, acá tenemos yo ya tengo escritas las operaciones, pero me falta el resultado. Entonces tenemos, para calcular la frecuencia relativa porcentual, tenemos que ir multiplicando por 100 las frecuencias proporcionales simples de cada intervalo de clase, ¿no? Para el primer intervalo de clase tenemos 0,33, que es la frecuencia proporcional simple, lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 30. Para el segundo intervalo de clase tenemos la frecuencia proporcional simple 0,25 y lo multiplicamos por 100, me va a dar 25. Para el tercer intervalo de clase tenemos la frecuencia proporcional 0,25 y lo multiplicamos por 100, nos va a dar 25. Para el tercer intervalo de clase tenemos 0, y si el 0 lo multiplicamos por 100 me va a dar 0. Para el último intervalo de clase tenemos la frecuencia proporcional simple 0,2, ¿no? Acá, si miran, y lo multiplicamos por 100 me va a dar 20. Y bueno, si sumamos todo nos va a dar 100.
Ahora vamos a calcular las frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Relativas acumuladas porcentuales, es lo mismo. Frecuencias relativas acumuladas porcentuales. Entonces tenemos que ir sumando las frecuencias acumuladas anteriores, ¿no? Y para ir obteniendo la acumulada tenemos que ir sumando las frecuencias relativas porcentuales anteriores. Me expresé mal, ya la tengo con la absoluta. No sé si dije absoluta o acumulada, se me están mezclando los términos, pero ustedes me sabrán entender. Entonces, para que quede más claro, para obtener las frecuencias relativas acumuladas porcentuales, tenemos que ir sumando las frecuencias relativas porcentuales anteriores más la propia de ese intervalo de clase. Como en el primer intervalo de clase no hay, digamos, frecuencias relativas porcentuales anterior, va a ir el mismo dato, ¿no? Entonces, con el Excel introducimos el más y seleccionamos ese valor, 30. Ahora, para el segundo intervalo de clase, tenemos que sumar las frecuencias relativas acumuladas anterior más la frecuencia relativa simple de ese intervalo de clase. Entonces va a ser 30, ¿no? Vamos a sumar 30, que es la frecuencia relativa acumulada porcentual anterior, más la frecuencia relativa simple de ese intervalo de clase, que es 25. Cerramos paréntesis y lo mismo vamos haciendo para lo demás. Vamos a hacer una más. Sumamos la frecuencia acumulada y otra frecuencia relativa acumulada porcentual de la anterior, que en este caso es 5,25, más la frecuencia relativa simple porcentual de ese intervalo de clase, que es 25. Bueno, ahí estaría. Y para no repetir, digamos, todos los cálculos, vamos a seleccionar de la esquinita y arrastrar hacia abajo. Y en el último intervalo de clase me tienen que dar 100. Sí o sí, en cualquier tabla que ustedes construyan, en la frecuencia relativa acumulada porcentual, siempre le tiene que dar 100 en el último intervalo de clase. Y bueno, para ir culminando con este video, vamos a calcular de forma manual. Entonces, para la frecuencia relativa acumulada porcentual del primer intervalo de clase va a ser 30, porque la suma de la frecuencia relativa simple porcentual de ese intervalo de clase más las anteriores. Como no hay valores anteriores, entonces va 30. Para el segundo intervalo de clase tenemos que sumar las frecuencias relativas acumuladas porcentuales anteriores, en este caso es 30, ¿no? Que es este, más la frecuencia relativa simple porcentual de ese intervalo de clase, que es 25. Se nos va a quedar 30 más 25, 55. De la misma manera hacemos en el intervalo de clase C. Sumamos las frecuencias proporcionales acumuladas porcentuales del anterior intervalo de clase, que es 55, más la frecuencia proporcional simple porcentual de ese intervalo de clase, que es 55 más 25 me va a dar 80. Hacemos lo mismo para el siguiente intervalo de clase, entonces nos va a quedar 80 más 0, 80. Y lo mismo hacemos para el último intervalo de clase, que va a ser la anterior
más la frecuencia relativa por relativa simple porcentual de ese intervalo de clase, que es 20. 80 más 20 me va a dar 100. Bueno, hasta acá estaríamos con el video, esta sería la última parte de la construcción de tabla de distribución de frecuencias por intervalos de clase. Espero que les sirva y si tienen dificultades, bueno, en el grupo me las consultan.